Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo una reseña de este libro que se llama La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, escrito por la autora Mariana Enríquez. Este libro es muy similar a una biografía, pero en realidad pertenece propiamente a lo que se llama el perfil periodístico. Más adelante me gustaría hacer un video específico sobre el perfil periodístico, pero mínimamente sí se los quisiera presentar. Pero antes vayamos un poco a quién es Silvina Ocampo, quién es Mariana Enríquez y después sí pasemos a lo que es un perfil periodístico. Silvina Inocencia María Ocampo nació el 28 de julio de 1903 en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue la menor de 6 hermanas de una de las familias más ricas y tradicionales de Argentina. Recibió una educación en su casa por medio de institutrices inglesas y francesas, motivo por el cual aprendió primero a hablar y escribir en otros idiomas antes que el castellano. Si bien hoy en día es una escritora reconocida y aclamada por el público y la crítica, en realidad su primer acercamiento al mundo artístico fue por medio de la pintura y el dibujo, disciplinas que estudió en París con Giorgio Di Chirico y Fernand Léger, donde se unió al Grupo de París integrado por artistas plásticos argentinos como Jules Solar, Horacio Butler y Nora Borges. Cuando regresó a Argentina comenzó su relación con Adolfo Bioy Casares y se fueron a vivir juntos, aunque ella era 11 años mayor que él y no estaban casados. Además, por entonces se volcó de lleno a la literatura y publicó en 1937 su primer libro, Viaje olvidado, un libro de cuentos imperdibles. Su producción literaria abarca sobre todo cuentos, pero también poesía, obras de teatro y novelas. En su momento quedó opacada por las 3 grandes figuras que la rodeaban, su hermana Victoria Ocampo, su esposo Adolfo Bioy Casares y su amigo Jorge Luis Borges. Pero desde la década de los 70 fue reivindicada y hoy es una de las escritoras más importantes de la literatura argentina. Falleció en 1993 a los 90 años y sus restos descansan junto a sus padres y hermanas en la cripta de los Ocampos en el cementerio de la Recoleta. Esta es la escritora que va a tomar Mariana Enríquez para contar su vida. Mariana Enríquez quizás la tienen un poco más de oído porque en los últimos años ha gozado de una gran notoriedad dentro del público en general y también de la crítica, pero por si no la conocen es una escritora y periodista argentina que nació en el año 1973 y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto se dedicó al periodismo, pero desde muy chica empezó a escribir. De hecho, su primer novela se llama Bajar es lo peor y la publicó cuando tenía tan solo 21 años y desde entonces no paró de ejercer el periodismo y la escritura. Como escritora publicó de todo un poco, cuentos, novelas, también crónicas, así que es una escritora muy versátil. La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, es un libro del año 2014 que se encuadra dentro de lo que es el perfil periodístico. Básicamente, un perfil periodístico es un género periodístico muy similar a la biografía. Lo que se hace en un perfil periodístico es abordar la vida de una persona desde múltiples perspectivas, teniendo en cuenta aspectos físicos, aspectos psicológicos y también aspectos sociales. Lo que más me gusta a mí del perfil periodístico, a diferencia de la biografía, que también es un género discursivo que me encanta, es que a diferencia de la biografía se permite abordar cuestiones que no suelen abordar las biografías, como por ejemplo las facetas de ese personaje histórico ligadas a la sombra o a los rumores. Te la van a mostrar tal cual es o de forma objetiva para que vos mismo elijas qué creer y qué pensar en torno a esa persona. Te lo plantea para que vos puedas juzgar y elegir qué pensar. Ahora sí, ya con todo lo anterior en mente, quiero contarles qué es lo que yo pienso sobre la hermana menor de Mariana Enríquez. La realidad es que desde siempre a mí me gustó consumir biografías. De hecho, si vieron el video en donde cuento mi historia como lectora, el género discursivo por el que yo me enamoré de la lectura
fueron las biografías. Yo leí casi completa una colección de biografías de íconos del siglo XX, así que las biografías es de por sí un género que a mí me encanta. Cuando empecé a leer La hermana menor, yo creí que era una biografía, porque de hecho en muchos lugares se habla de este libro como una biografía. Lo que pasa es que cuando lo empecé a leer me di cuenta de que era algo más que una simple biografía. Por supuesto, sin menospreciar o sin subestimar a la biografía. Pero lo que tiene justamente La hermana menor es que tiene este agregado de que es un perfil periodístico. Por lo tanto, sí es cierto que tiene muchos elementos de la biografía, porque nos van a contar la vida de una persona y va a haber testimonios ahí concretos y específicos en torno a ella. Pero es mucho más literario, incluye muchísimos procedimientos literarios como la comparación, el hecho de cómo elegir contar, hay muchísimas descripciones de situaciones o de interpretaciones también de la propia Mariana Enríquez, entonces tiene ciertas libertades y ciertas licencias que un biografista no podría, incluir. En este caso, todas esas libertades están y hacen que La hermana menor tenga lo mejor del periodismo y lo mejor de la literatura. Va a tener del periodismo ese rigor periodístico que básicamente va a hacer que todo lo que se cuente sea verdad, esté probado, y tiene de la literatura la forma en la que lo cuenta. La primera escena, por ejemplo, de este libro es de Silvina Ocampo trepada a un árbol y viendo toda una situación. Entonces, el hecho de partir de ahí y no partir del día en el que nació Silvina Ocampo es muy literario. Por otro lado, también es muy interesante cómo por momentos se rompe el orden cronológico de los hechos. Lo que hace Mariana Enríquez es incluir un montón de anticipaciones sobre algunos hechos o también incluso de flashback sobre algunos hechos. Y lo agrupa no solamente a nivel cronológico, sino también a nivel temático. Por ejemplo, hay un apartado que es específicamente sobre el vínculo de Silvina con Victoria, hay otro apartado que se focaliza en el vínculo que tenía con Borges, hay otro apartado en el que se hace muchísima referencia a Adolfo Bioy Casares, entonces es como que va avanzando sobre ciertos temas, así como también hay apartados que se centran, por ejemplo, acerca de ese rumor de si era o no era lesbiana o si era o no era celosa de Adolfo Bioy Casares. En lo personal, creo que Mariana Enríquez hizo un gran trabajo para, en base a todos los testimonios que tenía de familiares, de amigos, de personas que la conocieron, hasta de empleados, cómo hizo para hilvanar todo eso, incluyendo también su propia voz y también incluyendo la voz de la propia Silvina Ocampo. Una de las cosas que más valoro sobre este libro es que, así como incluye datos reales, concretos y probados sobre Silvina Ocampo, también le va a dar lugar a todos esos chismes y rumores que hay en torno a ella. Y que Mariana Enríquez no busca cerrar las interpretaciones. No es que nos va a decir, bueno, sí, esto es verdad, o bueno, no, esto no es verdad, sino que simplemente nos muestra todo y nosotros tenemos que finalmente determinar si es o no es verdad o si lo vamos a mantener en la duda, como por ejemplo es mi caso. Realmente a mí este libro me encantó. Me parece que tiene nuevamente lo mejor del periodismo y lo mejor de la literatura. Se lo recomiendo a personas que ya conozcan a Silvina Ocampo y que hayan leído algo sobre su vida y sobre su obra, como a personas que no, y puede ser un primer buen acercamiento. Yo le di una calificación de 4,5 estrellas sobre 5. Es un libro que me encantó, se los recomiendo muchísimo, pero eso sí, quizás para quienes no conozcan a Silvina Ocampo se puede dificultar un poco el hecho de saber a qué imágenes o qué fotografías está haciendo referencia Mariana Enríquez en algunas ocasiones. Yo, por ejemplo, conocía muchas de esas fotos que acá se describen, pero pienso que desde la editorial Anagrama una buena decisión hubiese sido incorporar un anexo con fotografías de Silvina, de Borges, de Bioy, sobre todo, o al menos de aquellas que sí se hace referencia en el libro,
para que aquellos que no conocen esas fotografías o no saben absolutamente nada sobre Victoria, sobre Silvina, sobre Borges o sobre Bioy, estén un poco más en contacto también a nivel visual y no solamente mediante las palabras. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la reseña de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! No quisiera ahondar demasiado en lo que es un perfil periodístico porque más adelante me gustaría hacer un video. ¡Andate! Seguro en el video se va a escuchar. Lo que va a hacer el perfil periodístico es presentarte a esa persona o a ese personaje histórico tal cual es, mostrándote todo sobre... No, todo es muy abarcativo, todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Se ponía la Claro,